Hola, ¿qué tal? Les deseo un excelente día a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra clínica procesal laboral. Como nos quedamos en la clase pasada, vimos las características del proceso y en la última diapositiva correspondió a lo que es la autonomía de los procesos. Recordando que es autónoma, bueno, en general los procesos tienen una autonomía legislativa, didáctica y científica que corresponde a que tiene su propio código en algunos casos o un apartado de normas específicas donde se va a llevar o donde se establece el procedimiento a llevar en diferentes rubros o en diferentes ramas. Tiene su propia, su propio lenguaje. No es lo mismo o no encontraremos en ninguna otra rama lo que corresponde a la huelga. Y por ende va a tener su propia metodología científica. Es decir, tiene unas características incomparables, por decirlo de una manera, frente a otras ramas. Ahora nos tocará ver lo que es la naturaleza jurídica del derecho procesal laboral. Y es que, en general, la doctrina jurídica ha tratado, ¿cómo le puedo decir? Ha separado, como vimos anteriormente, el derecho en público y en privado. Para el caso particular del derecho procesal laboral, al momento de que una autoridad es la que va a determinar la justicia entre ambas partes, en este caso el obrero o la empresa, y dicha autoridad no se ve por igual frente a estas partes, vamos a entender que el derecho procesal laboral constituye o está formado dentro de la rama pública, aunque tiene ciertas características que no se podrían establecer en otro procedimiento como en materia mercantil o civil. ¿Por qué? Si bien es cierto, hay una autoridad superior que va a resolver el conflicto entre las partes, en este caso la parte actora y quien demanda, el hecho es de que dicha autoridad está compuesta por una parte objetiva de las tres partes. En este caso sería tripartita de un representante de los trabajadores, otro representante de los patrones y otro representante de la autoridad, en este caso del Poder Ejecutivo. Como sus características son diferentes al de un juez, eh, no se le pudo o no se le estableció como un procedimiento jurídico, sino como un procedimiento administrativo. Vamos, es lo que comúnmente se llaman materialmente y formalmente. En este caso, la parte material se estaría señalando que es administrativo. Mejor dicho, la parte formal, porque está establecido en una ley, se entenderá que es administrativo, pero materialmente será judicial. Repito, en este caso en particular, materialmente, es decir, lo que están haciendo esta autoridad tripartita, están juzgando, es judicial, pero formalmente está establecido como un acto administrativo. De hecho, por eso se le llama conciliación de arbitraje, porque no se llegaba al nivel, por decirlo de una manera burda, de un orden jurisdiccional. No obstante esto, fue evolucionando o ha estado evolucionando mucho lo que es la justicia laboral, al grado de que con las reformas del año 2018 ya se van a absorber todos los procesos en materia laboral al Poder Judicial. Actualmente nos encontramos en ese inter donde las relaciones laborales entre autoridades y particulares o servidores públicos sigue siendo de conciliación y arbitraje, mientras que la relación entre empresario-patrón y empleado ya van a ser absorbidos por los jueces, en este caso los jueces federales. ¿Y por qué se está pasando esta situación? Vamos, si se fijan las características que tiene los procedimientos laborales, en este caso, los conflictos entre patrón y obrero
deberán ser siempre bajo estos principios. El primero de ellos es la oralidad. Quienes se acuerden o quienes tengan conocimiento al respecto, se enterarán o conocerán de que cuando existe un procedimiento laboral, se fija una fecha para acudir a una audiencia, la cual va a corresponder primero a la conciliación y posteriormente al arbitraje cuando todavía existe el conflicto. En esa audiencia se va a desahogar en principio de cuentas de manera oral. Uno va a explicar cuál es la situación. Bueno, en este caso se va a señalar por qué se encuentran ahí las partes. La contraparte va a presentar su contestación. Se desahogarán las pruebas y pruebas y alegatos y posteriormente va a haber lo que se llamará la resolución de la autoridad. Se entenderá que es oral porque en principio de cuentas debe ser sencillo, que implica que la ley no exige formalidades solemnes, en principio de cuentas, porque la conciliación y en todo caso el arbitraje es eso, trata de quitarle demasiadas formalidades porque el conocimiento del patrón y el conocimiento de los empleados no siempre son los mismos. Y el origen de estos procedimientos laborales eran de que fuera sencillo que la autoridad escuchara a las partes y posteriormente se determinara una resolución justa para ambas partes. La verdad es que no quiero verme un tanto discriminatorio, pero enfóquense en 1917, en donde la mayoría de los empleados no sabía escribir o leer, o enfóquense un poquito más respecto a los siguientes años. ¿Hasta cuándo ustedes han tenido o tienen el privilegio de estar estudiando en la universidad y analizando este tipo de situaciones? Veámoslo de la parte en donde los empleadores, a lo mejor algunos ni siquiera tienen estudios de normas, por decirlo de una manera, o bien no tienen un estudio superior en donde, ¿cómo le puedo decir? No tengan los conocimientos generales en materia de derecho, este, y que surja algún conflicto entre ambas partes. Eh, Repito, está enfocado en aquella época en donde no había tanto conocimiento de las normas y lo que se quería era solucionar conflictos laborales, patronales. En este caso, lo que se trataba de hacer es que fuera sencillo. Iban las personas, prácticamente como de barandilla, y se escuchaban la situación y en todo caso la autoridad resolvía. Y esto va concatenado a los siguientes principios, la de concentración, celeridad y publicidad. Concentración se relacionaba con las circunstancias de minimizar el número de audiencias existentes en el proceso. Repito, hay una audiencia en particular en donde se va a desahogar todas las pruebas, donde se van a, presentar, desahogar y presentar alegatos. Todo esto se va a hacer en una sola audiencia. También tendría que ser con celeridad, es decir, con prontitud en el procedimiento, es decir, lo más rápido posible. Y por último, publicidad, consistente en que, salvo circunstancias especiales, toda persona puede presentar las audiencias del procedimiento. También está el principio de gratuidad o gratuito. Significa que no existen cargas económicas para las partes, ni siquiera se contempla la ley o relativo a las costas judiciales. No se encuentra. Y lo veremos en el artículo 19, perdón, de la Ley Federal del Trabajo. Hay inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una cercanía entre las partes del tribunal que pueden tener entre las partes y los que constituyen el tribunal, en este caso, la autoridad de arbitraje. Repito, es como de barandilla. Les explican a estas personas su problema o su situación, eh, se lo presentan en el caso y estos lo van a saber de manera pronta, no a través de papel, sino le van a hablar y le van a decir,
es que fíjese que me pasó esto con mi patrón. Y el patrón va a decir, ah, caray, esto no sabía que había pasado, esto sí sé que pasó, pero pasó por esto. Y la autoridad va a escucharlos y va a entender o comprender la situación. Y al momento de comprender la situación, va a determinar lo que decíamos al principio, va a emitir un juicio en donde va a resolver, un juicio me refiero a, va a obtener toda la información y y va a resolver a través de, válgame la redundancia, a través de un juicio o una, en este caso, un laudo. También se encuentra lo que es la instancia de parte. Este principio señala que el procedimiento laboral se inicia solo a petición de parte, es decir, carece de las características de oficiosidad. Esto quiere decir de que no están buscando, en este caso, los tribunales como autoridad de encontrarse algún conflicto. Si se encontraran algún conflicto, por ejemplo, en los periódicos o en la televisión o en la radio, las autoridades no van a empezar a trabajar a partir de esas noticias, sino siempre tiene que haber alguna persona que se queje de alguna situación, de un conflicto, se presenta ante conciliación y arbitraje, y es cuando aquí le llaman, se excita a la autoridad de que empiece los procedimientos. Otra característica, en este caso, otro principio, es la protección al trabajador. Y en esta parte quiero ser muy enfático al respecto. Este principio y otros se relacionan con el carácter proteccionista de la ley hacia el trabajador, por lo que se manifiesta en algunos aspectos del procedimiento y principalmente en que cuando la demanda del trabajador o trabajadores es incompleta o tiene algunas irregularidades, el tribunal, al radicarla, debe advertir esas circunstancias y prevenir al trabajador, a efecto de que amplíe su demanda o corrija sus irregularidades. También existe lo que le llamamos protección por omisión. Y tenemos como ejemplo, si dentro de la demanda o el escrito de demanda se le olvida u omite alguna prestación que por el simple hecho de presentar la demanda debería de solicitarse. Por ejemplo, si es un despido injustificado y se le olvida poner prima de antigüedad, pues se le dice que se le tiene que poner. O bien cuando existe una contradicción de hechos. Ahí se le advierte en este caso al trabajador para que vuelva a realizar esa parte y quede un poco más perfecta el escrito. Por último, dentro de los principios que quería hacerles de su conocimiento, es el laudo a conciencia y verdad sabida. ¿Qué significa esto? Bueno, este principio se manifiesta en el momento en que el tribunal resuelve el conflicto laboral y en la observancia del mismo realiza una valoración de pruebas en forma diferente a la que se exige en otras materias o normativamente. Y se puede llegar a conclusiones que derivan de forma en que las pruebas fueron desahogadas y de la actitud procesal de las partes. Aquí, a diferencia de materia de amparo, a diferencia de materia mercantil y civil, la situación es diferente. Porque aquí se vuelve más subjetivo a favor del trabajador o se tiene que hacer más subjetivo a favor del trabajador. Repito, durante la historia o nuestra historia en México, a los trabajadores les ha ido muy mal. Y no solamente aquí en México, a nivel internacional, pero focalicémonos aquí en México. Generalmente, los patrones abusaban o siguen abusando en algunas ocasiones. Por eso todavía tenemos este tipo de procedimientos laborales, nomás lo pongo así. Luego entonces, aunque no se prueben o no se establezcan ciertas pruebas, las pruebas que se presenten se van a tasar con un enfoque más humanista, por decirlo de una manera, al patrón. O se tiene que, digo, al patrón no, perdón, al trabajador. Es decir, todas las pruebas que se vayan generando o que se vayan desahogando en el procedimiento van a tener un toque un tanto subjetivo.
Y lo digo de esa manera porque debería ser así. En materia mercantil, a diferencia de esta rama, lo que se prueba es lo concreto y es lo que con lo que se va a topar o lo que va a analizar el juez. Si se probaron ciertas características o ciertos hechos a través de ciertas pruebas, este, va a valorar solamente ello, aun y cuando se pudiera advertir algún tipo de injusticia en materia mercantil. ¿Por qué? Porque no se probó. Aquí es diferente, en materia laboral, si existen algunos indicios que comprueben que hay una injusticia en contra del trabajador, se va a analizar estas pruebas con esa visión. Es ponerle otro enfoque. ¿Y cómo se va a llegar a esto? A través de lo que le llamamos verdad sabida. Voy a ponerles un ejemplo que no me dejará mentir y lo bueno es que este video solamente es entre nosotros. Ajá. Bueno, cualquiera de ustedes que esté trabajando, les puedo asegurar que a por lo menos a uno de ustedes, uno nada, bueno, no uno nada más, pero estoy segurísimo que de los que están trabajando, les han hecho firmar su renuncia. O bien, si estamos a contrario censo, alguien que sea de ustedes que sea patrón, les puedo asegurar de que alguien ha presentado o ha señalado que ponga una hoja con su firma en la parte de abajo. Y eso representa o la renuncia de su trabajador, o bien ustedes como trabajadores presentan su renuncia. Si por alguna razón se van a un proceso laboral y presenta el patrón una prueba como estas, ustedes como trabajadores tienen las de perder en principio de cuentas, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, si ustedes objetan esa prueba porque los obligaron, ustedes determinan dentro de su escrito de que fueron obligados a firmar. Es verdad sabida que es un procedimiento, podríamos decirlo, de costumbres, malas costumbres, por parte de los trabajadores, ay, yo estoy, de los patrones, es una mala costumbre de los patrones el generar este tipo de actos. ¿Para qué? Para evitarse, entrecomillado, para evitarse problemas. Repito, como es una verdad sabida de este tipo de actuaciones, muchas de las veces este tipo de renuncias deben de tener ciertas características que se han estado evolucionando, por decirlo de una manera, a través de jurisprudencias. No solamente el hecho de que vean firmada una hoja con su firma en la parte de abajo, en donde diga renuncia, implica que realmente hayan renunciado los trabajadores. Se pueden hacer peritajes o puede haber una serie de situaciones, pero el hecho de que se presente no es una prueba plena. ¿Por qué? Porque a verdad sabida, ese tipo de documentos son empleados por los patrones. Y aquí nos podríamos enfrascar en un conflicto es que uno como patrón, se topa algunas veces con algunos empleados que son, mal encarados, que son, pues literalmente son malos empleados. Y la única forma de evitarse conflictos con estas personas es de antemano, hacer o firmarle la renuncia desde un principio. Repito, este conflicto lo podemos estar discutiendo durante horas, días o varias sesiones y no vamos a llegar a un común acuerdo. Lo que sí podemos señalar es que son actos o son hechos que son recurrentes en materia procesal laboral, o en este caso, son hechos o actos que se realizan de manera cotidiana entre patrones y, en este caso, trabajadores, trabajadores y patrones. Repito, como este tipo de documentos son muy comunes en el argot laboral, no tienen aunque esté firmado, aunque lo tenga ahí a la mano el tribunal en particular, eh, no lo va a tomar como una prueba plena.
tiene que tener ciertas características para que se determine que tiene prueba plena dicho documento. Luego entonces, emparejándolo con con la rama mercantil, si existe un título ejecutivo mercantil que está firmado por el deudor, es prueba plena. Y aquí en procesal laboral, un documento firmado por el empleado no será prueba plena si no tiene ciertas características. Pues bien, ya hablamos de los principios y si se fijaron, todos son una maravilla. Todos son muy bonitos, todos son este, les llamaría como una especie de arco iris. Sin embargo, no me ha tocado todavía un juicio laboral a través de un juez federal, pero les voy a decir esto. En cuanto a la oralidad, si es oral actualmente un 80%, un aumento, un 20% se me hace exagerado. Todo se hace por escrito. O prácticamente todo en materia de conciliación y arbitraje, sino solamente lo único que tienen oral, se puede decir, es la audiencia. Pero ahí en adelante todo es escrito. En cuanto a la sencillez de las personas que conocen, díganme una que haya dicho donde no le exijan alguna formalidad solemne. Bueno, estamos hablando no de solemnidad como las que conocemos como el matrimonio, pero está lleno de formalidades como no tienen idea. Actualmente, bueno, cuando me tocó llevar un caso, es más fácil un juicio de amparo que estos, porque debes de tener práctica, sobre todo manejo no solamente de leyes. Es impresionante cómo se han generado distintas jurisprudencias en materia laboral. Incluso hay criterios particulares para cada situación de cada, ¿cómo le podría decir? Hay jurisprudencia prácticamente, es más, en un solo artículo ha habido más jurisprudencias en materia laboral que, por ejemplo, para mi caso particular, que en materia electoral. Es impresionante el mundo de jurisprudencias por cada acto, por cada prueba que se presenta. Y la más actual, quien tenga la jurisprudencia más actual es el que gana, prácticamente. En cuanto a la concentración, en efecto, sí existe una audiencia exclusiva para todo el procedimiento. Pero previo a eso, hay infinidad de mini audiencias que posteriormente vamos a ver, sobre todo en cuanto a conciliación. Por otra parte, el principio de celeridad. Se ve que el cumplimiento de la nueva reforma en materia laboral para tener tribunales de justicia laboral se va a concluir en su totalidad hasta el 2024. Así está establecido. Y es precisamente porque hasta esa fecha se prevé que se resuelva el último procedimiento de conciliación y arbitraje. Y estamos hablando que estamos en el 2021. Es decir, todavía faltan 3 años para que tengamos por concluidos todos los procedimientos. ¿Ustedes me pueden decirme si esto es celeridad? Vamos, una audiencia de conciliación y arbitraje, la presentas ahora, si es que tienes suerte, te presentas todo lo correspondiente, se admiten pruebas, digo, o el escrito de denuncia, de demanda, y te calendarizan tu audiencia en los próximos 8 meses. Yo me acuerdo de uno que duró, bueno, para que se agendara una audiencia, correspondía a 10 meses, justificándose de que no tenían tiempo los tribunales para ese caso. O sea, que había demasiados casos, dice, que no podían agendarlos en corto tiempo. Repito, bueno, en este caso siempre va a haber excepciones, estoy consciente de ello, pero la prontitud no era el fuerte en materia de conciliación de arbitraje. Porque, entre otras cosas, estaba supeditado a la administración federal. Repito, la administración federal, al igual que otras dependencias, al igual que otros órganos desconcentrados,
van a depender mucho de el presupuesto y la forma en que se va distribuyendo ese presupuesto a las demás dependencias. En el Poder Judicial no. Si bien existe mucha burocracia, va a pasar como siempre, es natural por desgracia en el nombre, porque a pesar de que exista o se trate de ser eficientes, siempre va a haber algún, dentro del mecanismo, algún engrane que no esté cuadrando. Aquí en el caso particular, el hecho de que no se bajaran recursos o que no se estén bajando recursos para crear, por ejemplo, más tribunales, eh, implicaba el excedente de casos para las juntas de conciliación y arbitraje. Y esto provocaba o ha estado provocando este tipo de situaciones. O bien algún tipo de grado de corruptela en donde el hecho de que conocieran o hubiera un intercambio de amistad o enemistad entre las juntas de conciliación respecto a ciertos abogados o ciertos patrones, implicaba también la celeridad o no. Vamos, esto es un hecho. Como diría el meme, no tengo, ¿cómo era? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero lo que sí es de que celeridad no era una de las características en la materia. Yo me acuerdo, por ejemplo, con mi papá, tuvo una situación, por parte, mi papá era médico, este, tuvo una situación con una persona en donde por administrativamente, le causaron un procedimiento de responsabilidad y el proceso de conciliación de arbitraje le tardó muchísimo, más de un año y no podía obtener otro trabajo porque implicaba, en este caso, la imposibilidad posterior de volver a trabajar en el Seguro Social, fíjense, para colmo de sus males. Luego entonces tardó un año en que lo reinstalaran, precisamente por este tipo de situaciones. Entonces, celeridad tampoco tenía. El que sigue, bueno, el de publicidad, le soy sincero, no he tenido nunca problemas con este principio. Respecto a gratuidad, eh, veámoslo desde la perspectiva del patrón o del empleado. En principio de cuentas, la justicia como tal, pues no les va a costar nada porque así está señalado en nuestra Constitución. Sin embargo, pregúntele a un abogado, digo a un abogado, a un empleado que contrata un abogado en materia laboral a contraparte a un patrón que contrata un abogado para materia laboral. Pregúntele cuánto les cuesta. Es más, en materia laboral, para los empleados, les cobran por porcentaje de lo que obtengan. Imagínense una situación en donde lo más que va a obtener un empleado, que sean 40,000 pesos, y en este caso el abogado le pida por llevar el caso el 10% en caso de ganar dicha demanda. Ustedes lo verán así como algo, pues, justo. Bueno, yo lo vería justo, pero véanlo desde la parte del empleado. Pues esos 40,000 pesos creo que va a ser todo lo que va a tener en los próximos meses si es que el patrón no crucifica a esta persona. Me refiero a de que le ponga mala fama y que no pueda obtener algún tipo de empleo porque el patrón no quiso a este empleado. Entonces, la gratuidad, pues sí existe en los tribunales, pero realmente, o en la vida real, les puede salir caro tanto al patrón como al empleado de otra manera. En cuanto a la inmediatez, híjole, quien haya trabajado o quien esté trabajando en materia laboral, no me dejará mentir. Cuando se encuentra la audiencia trifásica, en principio de cuentas, las tres partes tienen que estar en esa audiencia. Me tocó casos en donde solamente estaba el secretario. Y se los prometo, me habían dicho de que no habían ido porque los señores estaban jugando golf. Y también, bueno, me tocó varias veces en donde de los tres solamente estaban dos o uno solo en la audiencia. En cuanto a la instancia de partes, pues sí, no puedo también rebatirlo porque en efecto,
Solo se presentan o empiezan el proceso si no ha habido algún tipo de escrito de denuncia. En cuanto a la protección al trabajador, em, históricamente hablando, ya les había comentado, hemos estado en una tragedia. Ustedes, bueno, quien sea, quien tenga ideales un tanto más sociales, y peor aún, bueno, peor aún me refiero en cuanto a casos, es de que nosotros en México, desde que fuimos conquistados a la fecha, eh, la parte más pobre siempre ha tenido el problema de que han sido empleados por gente con algún tipo de avaricia en cuanto a riquezas, y no me lo dejarán mentir. No por nada hemos tenido independencias, revoluciones y en últimos años movimientos políticos en donde se trata de este, volver, por decirlo de una manera, a una justicia popular. Uno de los campos que se ha visto mermado en los últimos años, bueno, en los últimos siglos aquí en México, es precisamente de que no se protegía al trabajador. Vamos, había deudas en algunas haciendas, bueno, en la época pre-revolucionaria, en donde estaban las famosas tiendas de raya, en donde la deuda se pasaba a los hijos y los hijos nunca podían pagar la deuda de los papás y así sucesivamente, porque y los tenían cautivos a estas personas. Por algo surge la Revolución Mexicana y por algo se plasma en el artículo 123 un derecho social como era el derecho laboral. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que es la corrección que hacen algunos tribunales por la deficiencia de la queja. Aquí en este caso, si se fijan, no hacen una corrección como tal, sino le piden al demandante, bueno, del demandante. Ah, no, bueno, sí, en este caso sí es demandante, este, que revise su escrito, pero no lo hacen suyo. El tribunal no va a hacer suyo la demanda como pasaría en materia de amparo o en materia electoral. Lo que va a pasar es de que solamente le señala y se lo presenta. Si por alguna razón vuelve a omitir esa situación, ya no se va a volver a resarcir. Por otro lado, cuando existen patrones que pueden corromper a algunos tribunales y cuando dichos tribunales no están sujetos a un consejo de la judicatura, por ejemplo, eh, puede haber ciertas injusticias en contra de los trabajadores, aunque en principio de cuentas la ley esté enfocada o esté señalada a favor de la misma, o que pareciera que están a favor del trabajador, pero realmente no lo estén. Vamos a ver algunos casos en donde incluso el patrón, sin ni siquiera haber presentado algún tipo de demanda, pudiese ganar algún juicio. Porque el hecho de que se allane a una demanda no implica que se le adjudique los actos o hechos que se están pretendiendo. Por último, lo mismo que pasa con los otros principios, laudo a conciencia y verdad sabida. Si no existe una inmediatez en algunos casos, no todos, yo sé que existen algunos tribunales que han trabajado honestamente. El problema es de que no sabría identificar cuál es cuál en algunas ocasiones hasta que no haya trabajado o no haya litigado en alguna de ellas. Y lo que habíamos hablado sobre la renuncia, pues prácticamente la ambigüedad de este tipo de documentos, salvo unos buenos abogados, por decirlo de una manera, eh, o con colmillo en algunos abogados, provocarían que dichas renuncias escritas previas a que ingrese una persona a algún trabajo, surtan sus efectos como si fueran reales. Aquí también dependerá muchísimo de los tribunales y sobre todo la conciencia de sus integrantes. Bueno, pasando a otros temas un poquito más, no más agradables, pero sí para continuar con nuestra clase, vamos a ver lo que son las fuentes. En principio de cuentas está la ley. Esta ley estamos hablando de la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y los reglamentos.
Todas estas leyes van a reglamentar, por decirlo de una manera, al artículo 123 constitucional. Esta, a su vez, bueno, obviamente de aquí se desprende lo que es la Ley General del Trabajo y los reglamentos. También en algunos tribunales se apoyan muchísimo con la costumbre. A lo mejor aquí en Aguascalientes no tenemos esa fortuna, pero en algunos lugares en donde son tradicionales o más tradicionalistas, como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero, donde mucho del sistema laboral que se encuentran en esos lugares son más de costumbres. Por tal motivo, los consejos de las juntas de conciliación y arbitraje se van a enfocar un poco más en esas usos y costumbres, no tanto a la Ley Federal del Trabajo. Acuérdense que está el principio, entre comillas, está este principio de la sencillez. Y por último, bueno, dentro de las fuentes y dentro de esta diapositiva está la jurisprudencia, entendida como la que producen los tribunales colegiados de circuito y que ya hemos visto que se llamarán jurisprudencia por repetición cuando sean cinco tesis igual a resoluciones con identidad en cada una de ellas, sin ninguna en contrario, o cuando existe una jurisprudencia por contradicción cuando dos colegiados o bien la Suprema Corte tengan dos puntos de vista contrarios a resolver a un tema en particular. También tenemos lo que es la doctrina. Como está basado todas las fuentes normas, bueno, del derecho procesal laboral, está acotado, por decirlo de una manera, bajo el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, lo que reglamenta la Ley Federal del Trabajo, nos permite buscar otro tipo de fuentes y en estas las vamos a encontrar en la doctrina y los principios generales de derecho y de justicia social. Y aunque no lo crean, en la cúspide está lo que hay un principio importantísimo que le llaman equidad. Esta equidad consiste en tratar desigual a los desiguales. Todo lo que habla el artículo 123, la Ley Federal de Trabajo, reglamentos, doctrina, principios generales del derecho, principios generales de justicia social, todo se va a basar en el principio de equidad. Históricamente ha sido necesario que este sea el punto base de todo el sistema o toda la rama del derecho laboral. Recuerden que históricamente los trabajadores han sido sometidos a los patrones. No lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la historia, lo dicen los doctrinarios. Bueno, hasta aquí va a ser el día de hoy. Bueno, vamos a dejar, vamos a ver, hasta aquí, hasta las fuentes. La próxima semana vamos a concluir con lo que son, en sí, que es un conflicto de trabajo y vamos a empezar a ver las reglas generales del procesal laboral. No nos vamos a meter en historia y nada, vamos a ir directamente para que podamos poner en práctica algunos aspectos que vayamos viendo durante nuestro módulo, bueno, en este caso en la materia, para que lo puedan aplicar posteriormente. Como avisos parroquiales, en un momento más voy a poner las dos preguntas de control de esta clase. Ya está en la plataforma el audiolibro y el libro de El proceso de Franz Kafka. Está muy interesante. Lo van a ver y lo van a sentir cuando lo vayan analizando. Este libro en particular no lo concluyó como tal su autor, Kafka. Y si les pasa como a mí, van a sentir un poquito de desesperación por la manera en que como se realiza la narrativa de este libro. Pero sé que la mayoría de ustedes les va a gustar. También les repito que este reporte es extra. Quien lo presente con las características que le estoy presentando va a tener un punto extra tanto de este examen o lo puede utilizar ese punto extra en cualquiera de los siguientes exámenes. Bueno, hasta aquí sería todo por el día de hoy. Nos estaremos escribiendo y escuchando la próxima semana.
Por favor, cuídense. Ya vamos de salida, pues ya vamos para el año, pero ya se está viendo la luz al final de este camino. Cuídense mucho.